Pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de esta buena programación de Palabras de Vida. Una vez más estamos, como siempre, con ustedes en esta programación espiritual. Mi amado compañero también, Pastor Pablo Velandia, en esta tarde, y este servidor, Pastor Joaquín Jerez, quien le damos la bienvenida a esta programación espiritual. Pastor Pablo, para saludar a esta audiencia, a estos televidentes en esta hora de la tarde. Buenas tardes, Pastor Joaquín, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Es un gozo, una alegría y un privilegio de parte del Señor que Él nos concede poder saludarles, poder compartir con ustedes estos minutos de palabra de Dios, de ministración a través del Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros y Él ha prometido bendecir tu vida. Cuando atendemos a la voz de Dios, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas clases de bendiciones. Así que escucha la voz de Dios a través de esta programación en el día de hoy. Pastor, y para nosotros es un gozo poder estar en esta programación. Para nosotros es placentero saber que llevamos un mensaje de parte del Señor a través de las Escrituras, y para nosotros a la vez es reconfortante saber que Dios en medio de las crisis, en medio de las dificultades, nos ayuda, nos fortalece, nos levanta el ánimo, nos renueva, y sobre todo en estos últimos días que estamos ya precisamente culminando ya este año, sobre todo hoy, precisamente día 30 de diciembre del 2015, Pastor. Podemos decir que este último programa del día miércoles, para cada uno de ustedes que nos están a la vez sintonizando y a la vez viendo a través de este canal de televisión ciudadana, Pastor. Los años vuelan como un pensamiento, como dice el salmista, y no creyéramos, pero sí, estamos ya en el penúltimo día del año, pero ha sido un año lleno de bendición. Pastor hacía mención de las dificultades que han venido y cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y sé que de ustedes también, porque en medio de las dificultades y de los problemas es cuando más el poder de Dios se ve. A veces buscamos y pedimos a los hermanos un testimonio, y hay cultos donde como que escasea un testimonio, pero un testimonio es el fruto de haber pasado por una dificultad, y si hay testimonios que contar es porque han habido dificultades y el Señor ha tenido misericordia, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sacado adelante, porque el Señor en medio de la crisis es donde Él se glorifica. Pastor, y precisamente me recuerda esas palabras del maestro cuando dijo: para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y en este momento de recuerdo también vienen los momentos críticos, vienen los momentos también de milagros de Dios, que es donde se puede compartir que usted, verdad, está diciendo una realidad, ese proceso de momento de lágrimas, de angustia, de dolor, pero después viene una palabra que refresca el alma, que a veces vienen también lágrimas y empiezan a ser derramadas, pero ya no de tristeza, sino de alegría por ver ese fruto, ese gozo manifiesto a través de ese milagro, Pastor. Amén. A veces le pedimos a Dios: Señor, yo quiero ver milagros, y es una oración que hay que hacerla con cuidado, porque si nosotros queremos ver milagros tenemos que pasar por momentos difíciles, y si ya estamos en un momento difícil hay que pedirle a Dios que se glorifique con un milagro poderoso. Él lo hace, Él es especialista. Él quiere que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer. Al Señor no le gusta la pasividad. Todo lo que usted pueda hacer, el Señor nos manda a esforzarnos y a ser valientes, pero en aquello en que no podemos hacer nada, Él tiene el poder. Él tiene su mano poderosa, y con mano fuerte y brazo extendido se glorifican nuestras necesidades. Pastor, y cuando nosotros compartimos estos pensamientos, estos mensajes, los testimonios, el Señor nos recuerda, y a la vez nos gozamos como estábamos compartiendo. Y yo quisiera en esta programación, último programa de hoy día 30,
en el sentido del día miércoles, ya culminando, recordar a este amado compañero Ray, el cual también compartimos siempre una alegría, una palabra, algo que nos motivaba, y compartimos, ¿por qué no?, milagros. Y bueno, se nos adelantó, está en la presencia del Señor, pero también poder decir que qué bueno compartir con personas que en un momento también están en la batalla, en la guerra espiritual, y ver milagros de parte del Señor, pastor. Sí, Señor, Dios se ha glorificado de una manera poderosa, de una manera especial, y de labios de ese siervo nosotros oímos muchos testimonios de cómo el Señor se en glorificó la obra misionera, pastor, en el trabajo que ellos realizaron en el campo misionero, cómo el Señor se glorificó de una manera especial. A mí me hacía reír mucho una vez que testificaba de que necesitaba un dinero prestado y que le dijo al pastor, creo que estuvieron en un culto y necesitaban una persona solvente en el templo a quien pedirle prestado. así fue. Dice que la única que estaba era una viejita. Y el pastor le dijo, yo le voy a decir a esa viejita que me preste, y eran unos cuantos dólares. Y el pastor, que conocía a la viejita, le dijo, esa viejita no, ahí sí usted, y él tenía una frase, se montó usted en un peladero, sí. porque ella no tiene y jamás ha ayudado a nadie, jamás aquí ha colaborado con nada. Pero dice que él le habló a ella, y para sorpresa del otro pastor, cuando le dijo, ¿qué pasó?, porque esperaba que obviamente no, le dice, ella me va a prestar el dinero. Mañana dijo que pasáramos y que ella nos prestaba el dinero. Yo me acuerdo, pastor, y que ya la gente se había ido, ya sí, solamente señor. quedaba ella, y mire cómo Dios, verdad, se glorificó de una manera especial en esa viejita, en esa viuda, en esa señora, que en un momento quizás en lo humano nadie podía dar nada por ella, pero fue la que Dios utilizó para ese momento, que era algo de parte de la obra del Señor, de ampliación. Y por eso creo que es bueno también recordar todos esos momentos de bendición que a la vez nos ministraron, pastor, y fortalecieron nuestra fe, pastor. Recuerdo también otro testimonio en el cual dice que estando en Tarija tenía un vecino que lo insultaba, que no lo quería, y estaban precisamente en el 31 de diciembre, tenían vigilia, pero a esa vigilia no llegó nadie, solamente estaba él con la esposa y los hijos pequeños. Y dice que lo único que hicieron fue llorar porque no vino gente, no tenían casi, los poquitos que tenían tal vez tuvieron reuniones familiares y no vinieron al culto. Pero dice que después de haber llorado más de tristeza que de cualquier otra cosa en la presencia del Señor, escucharon al vecino que era contrario, que los llamaba. Y entonces él decía, qué triste. Ahora me toca salir a escucharle la boca a este hombre nuevamente, pero el hombre insistió, pastor, y le gritaba y lo llamaba. Entonces él como varón que salió a ver qué quería, y lo estaba esperando en la cerca con un plato de comida muy delicioso, y dice que el vecino le dijo, qué pena, pastor, habíamos preparado esta cena para unos familiares, los familiares a última hora no pudieron estar, y nosotros queremos que usted comparta. Y dice que tuvieron una de las mejores cenas de fin de año de toda la historia de la vida de ellos y del ministerio. Y dice que ahora, después, comiendo aquellos platos, se gozaban y lloraban, ya no de dolor, sino de ver cómo el Señor hace milagros en medio de las dificultades. Y son muchas más las cosas que nosotros, gracias a Dios, pudimos oír compartir, y en esa forma como él lo contaba, hermano, porque de verdad que era una bendición. Fe en medio de la crisis y ver la mano del Señor, y hoy en esta programación Dios ha puesto eso en nuestro corazón, poder recordar, poder compartir, y a la vez que usted pueda ser ministrado. Volvemos en unos minutos con esta buena programación de Palabras de Vida.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y continuamos en esta hora de la tarde en programación espiritual. Hoy, 30 de diciembre del 2015, ya muy pronto para culminar este año, pastor. Y por qué no también informar de los horarios de cultos de programación. Mañana tenemos precisamente un culto especial en la mayoría de iglesias. ¿Por qué no, pastor, informar de este culto especial? Claro que sí, en la iglesia del Rocío, el 31 de diciembre estaremos, como en todas las iglesias, las villas, donde el pastor capellán donde Lagos todos 1, los siervos del Señor, zona de la zona 57, 57, la zona 2, todos estaremos en la casa del Señor, porque es muy emotivo, hermano, terminar un año en victoria, un año de la mano de Dios. Y este ha sido un año especial, estamos vivos, Dios nos ha dado una oportunidad y vienen nuevos retos, vienen nuevas promesas, viene, gloria al Señor, una oportunidad más de parte de Dios para nosotros, y es motivo, en este día haremos, o en esta noche, una oración de acción de gracias, pero también nos tenemos que encomendar a la gracia de Dios. Así es, para el nuevo año. Y recuerde, la dirección nuestra es carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca al barrio El Rocío, a pocos pasos del semáforo. Ahí estamos con la ayuda del Señor para esperarle. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le estamos esperando. Si usted está de paso por la ciudad, ha venido a visitar a su familia y no tiene un lugar a donde ir, también le esperamos. Y a todos los hermanos que son fieles, miembros de la iglesia, pues con mal ver, si tiene visita, no lo deje en casa, llévalo también y disfrutaremos todos en familia de la presencia del Señor. Carrera 15E, número 10563, el horario del culto del 31 será a las 9 de la noche. Empezaremos culto a las 9 y iremos hasta donde el Señor nos permita. Esperamos terminar con culto de Santa Cena y la presentación de un grupo de 12 hermanos que descendieron el 8 de diciembre a las aguas bautismales. Y esa es la victoria que Dios nos dio grande este año, porque un alma vale mucho. Y el Señor nos dio una docena y queríamos más, pero estamos muy contentos por ese grupo, porque, pastor, más que ser hermanos, son unos jovencitos, la gran mayoría. Y allí en ese culto de bautismo fue muy emotivo, porque vimos lágrimas en los padres, porque son niños que han tenido que luchar con ellos desde que nacieron y ya han tomado la decisión. Uno de los jóvenes me gustó porque en el culto tomó la palabra y dijo: mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, pero yo no soy cristiano porque ellos son cristianos, yo soy cristiano porque quiero la salvación. Bueno. Y eso nos movió, hermano, nos hizo llorar ese joven, muchacho de 16 años, y ese era como el sentir de todos los demás. Y entonces yo me inspiré para preguntarles: ¿alguno está aquí obligado? ¿Alguno el papá lo obligó? No estamos obligados, queremos servir al Señor. Y fue muy lindo. Yo creo que también vi fotos, hermano, pastor, de una gran victoria que el Señor les dio en la iglesia de las Villas también. Así es, pastor Pablo, la verdad comparto ese gozo con usted. Vimos también fotografías, nos gozamos. El pastor Manuel también, capellán, también hubo bautismos. Fue una bendición allí en la iglesia, fue una victoria también grande.
fue un buen grupo y sobre todo bastante jóvenes. Sí. Comparto eso. Algo que uno dice, testimonios donde los papás de pronto batallan y luchan, y ahí es algo que ya se empieza a gestar, y es verlos bajar a las aguas bautismales y proclamar el nombre del Señor. Y como usted decía, y no estamos aquí obligados, estamos porque queremos servir al Señor, conocer al Señor. Y por eso el día 31, mañana, estaremos también a las 9 de la noche iniciando culto, también presentación de los miembros, precisamente personas que bajaron a las aguas, y culto de Santa Cena. Pastor, yo creo que eso es una victoria grande. Así es. Gozarnos con los que se gozan y compartir. Diagonal 185262, Barrio Las Villas. Puedes ingresar también a nuestro portal en la web www.contactomisionero.org e ingresar a nuestros cultos en vivo. Bueno, pastor, después de estos anuncios, queremos también compartir esta palabra que el Señor trae para nuestras vidas el día de hoy, para que usted pueda aferrarse de esta palabra y antes de culminar este año, fortalezca su fe. Pastor Pablo. Así es, el tema para el día de hoy, fe en medio de la crisis. Y tomaremos base bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Queremos leer donde se encuentra este pasaje enmarcado, capítulo 17, verso 11 al 19. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se puso rostro en tierra, se postró a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Qué palabra de poder, pastor. Cómo en medio de la crisis ven una esperanza, ven una manifestación de lo que es el poder de Dios. Y creo que es verdad, en medio de las situaciones tiene que haber fe, y fe en aquel que todo lo puede. Y vemos manifestado que esa misma fe, esa misma situación, enfermedad de lepra, esa misma enfermedad donde ya era incurable prácticamente, donde ya a la vez los apartaba de la familia, de la sociedad, eran menospreciados, pasaban un momento de menosprecio, y en esa misma condición saber que su carne, de su cuerpo se le caía a pedazos, pastor, pero había una esperanza porque apareció alguien que podía ayudarlos, pastor. Sin duda se cumple lo que la Escritura dice por el Espíritu: la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esta gente estaba siendo azotada por una plaga, porque la lepra era una plaga, y era una plaga que hacía que la persona perdiera no solo la vida, porque era incurable, sino que antes de morir tenían que pasar una vida penosa, y era una enfermedad penosa, era una enfermedad que en aquel tiempo hasta por ley era discriminada. Los leprosos eran discriminados, y ser discriminado se recibe una sensación emocional muy horrible, cuando uno tiene que apartarse de los demás, cuando a uno lo ven y le huyen, porque el leproso no solamente tenía que sufrir el dolor y la incomodidad que esta terrible enfermedad presenta, sino que sus propias vidas tenían, y ellos mismos tenían que ir anunciando por donde iban, con unas campanas y con la voz, que eran inmundos, ir proclamando su inmundicia para que todas las personas se apartaran, se alejaran y no se acercaran, porque era un método, el único método que tenían para evitar la contaminación. Era por eso, no era por más, pero así fuese, por el motivo que fuese, la situación no era fácil. Pero dice la Escritura que esta gente se preparó un día que Jesús iba a pasar por ese lugar. Lo que nos da a entender, pastor, que ellos tuvieron un conocimiento, que a ellos les llegó una noticia que es la mejor noticia,
El evangelio es la mejor noticia. De hecho, la palabra evangelio significa eso, buenas nuevas. Y esas buenas nuevas llegaron a estos hombres y se prepararon adecuadamente para el encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pastor. Pastor, veo que no es uno, sino 10. Y en ese conocimiento, en esa noticia que escucharon, yo me imagino a ellos en esa misma situación, porque cuando una persona está en una situación similar, se identifica en el área emocional, en todos los sentimientos se unen, claro. Es como un soporte, es como un apoyo, y veo que los 10 salen al encuentro sabiendo que Jesús venía, y que dice que venía entre Jerusalén y Samaria, y entraba a aquel lugar. Esa noticia les llegó a sus oídos y se pusieron de acuerdo, porque vemos que dice que los 10 salieron al encuentro, o sea, no esperaron ni que llegara, sino apenas estaba llegando el Señor, salieron, porque había en ellos una esperanza, había algo que en un momento para ellos, supuestamente para los demás, todo estaba acabado, pero hubo una lucecita de esperanza cuando escucharon que el Señor pasaba, pastor. El sacerdote era la persona que declaraba limpio o inmundo a la persona que tenía un síntoma, porque toda enfermedad presenta un síntoma, y la lepra presentaba unos síntomas. En la ley dice que el síntoma de la lepra era enrojecimiento de la piel, y que si la piel se enrojecía, se presentaba una erupción, que tenía que poner esa erupción de la piel en observación 7 días. El sacerdote tenía que ver eso un día y contar 7 y volverlo a ver. Si a los 7 días tenía otras características que están específicas en la ley, entonces el sacerdote determinaba, ¿es lepra o no es lepra? Y si era lepra, el sacerdote tenía la penosa responsabilidad de decirle al hombre o a la mujer, eres leproso, te declaro leproso. Y ese había sido, hermano, el último encuentro que estos hombres habían tenido con el sacerdote, con el hombre de Dios, con la persona que les podía ayudar espiritualmente. La última palabra que ellos escucharon del sacerdote es, ustedes son inmundos y están declarados bajo esa maldición, porque la lepra era una maldición prácticamente. Y ahora, después de haber escuchado yo no sé si usted ha escuchado malas noticias, pastor, pero a veces uno recibe noticias, tal vez nosotros en alguna ocasión y en otras oportunidades hemos tenido que dar malas noticias. Y esas noticias dejan sin aliento a la persona que tiene que recibirlas. A mí me ha tocado en ocasiones llamar. Entran en desespero, pastor. Como pastor, hermano, hemos tenido esa responsabilidad de llamar a alguien y decirle, ha pasado esto, ha pasado aquello, con su familia, con su vida. Y uno, hermano, siente al otro lado de la línea, hermano, el rechazo a no querer aceptar lo que uno le está diciendo. A mí alguien me decía en alguna ocasión, no puede ser, pastor, no puede ser, no puede ser. Pero uno quisiera que sí, de verdad no fuera. Pero la verdad es que lo que no quiere uno oír ya es un hecho, ya ha pasado, ya es una realidad. Y esta gente, hermano, había tenido una mala noticia y desde ese momento su vida había cambiado para mal. Y la situación de ellos, hermanos, no tenía, hasta ahí ellos nunca habían oído una buena noticia, de pronto de otros, porque uno escucha de pronto, que a fulano le va bien, que al otro también, que aquí hay prosperidad, que allí también, pero yo creo que ellos esperaban una buena noticia y un buen día alguien se la llevó, pastor. Un buen día que en el momento la aprovecharon al máximo, pastor, porque cuando se escucha una buena noticia, qué importante también es poderla aprovechar, que en un momento de crisis y circunstancias saber que es la esperanza. Y sabemos, pastor, que la lepra también es tipo del pecado, de aquella persona que está sumida en una situación, en una crisis, como veía a alguien que ahora está asistiendo a la iglesia, pastor, como después de una persona estar hundida en el licor, en la borrachera, de estar, perdió su familia, estar en la calle prácticamente, cómo aprovechó una oportunidad. Y es lo que vemos, que estos leprosos escuchan esa noticia y para ellos es la esperanza de su vida, porque en un momento ya se había perdido todo. Pero pastor, que en un momento, en este momento que viene, ya un sacerdote escuchaban que venía Jesús y que algo podía hacer con ellos, y era que su lepra fuera sanada. Y en un momento salieron al encuentro, no de cualquiera, sino de uno que tenía poder para hacerlo. Como en esta tarde, el Señor también le está hablando a través de la palabra,
que algo quiere hacer en su vida, que si de pronto no tiene esperanza, que tiene dificultad, que ha perdido todo norte, podemos decir que estás enfermo, que estás en crisis, en una enfermedad terminal, Dios puede hacer algo, pastor. Pastor, cuando a alguien le va bien, uno tiene que buscar la manera y la fórmula. ¿Cómo hizo para que le fuera bien? Hay gente que en todas las áreas ve que a alguien le va bien y piensa que eso es automático, que fue que él nació con una estrella, Sí, que sí, fue así que las es. cosas se le vinieron, se le dieron. No, todas las cosas tienen un orden y todas las cosas son por una razón y todos los efectos tienen una causa. Estos hombres necesitaban una ayuda de Dios y hay que ver cómo hicieron para recibirla. Me gusta mucho que dice la palabra que vinieron al encuentro de Jesús. Jesús va y ellos vienen, porque es importante y es un orden y es una ley divina. El Señor viene a nosotros, nosotros tenemos que salir a Él. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo le recibo. Y Jesús iba hacia ellos, pero dice la Escritura que ellos no huyeron de Jesús. Ellos no se fueron adelante de Jesús. Ellos no se apartaron del camino. Por el contrario, dice, les salieron al encuentro. Y para cumplir con lo que la ley decía, se pararon a lo lejos, ¿cierto? Porque tenían que guardar distancia. Y era una ley y tenían que hacerlo. Se pararon de lejos. Yo creo que ellos querían estar cerca, pero se pararon de lejos y desde lejos hicieron oír un clamor, y me gusta, hermano, porque clamaron a Dios, pero apelaron a uno de los atributos de Dios que son muy evidentes en la persona de Dios, y dice la Escritura que ellos apelaron a la misericordia de Dios, porque solamente bajo la misericordia de Dios ellos podían ser ayudados. Yo creo que nosotros, para recibir algo de Dios, no podemos pedir por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros merecemos. Tenemos que agarrarnos de eso, hermano y amigo. Tenemos que agarrarnos de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y clemente y se mueve a favor de nuestras vidas y de nuestras necesidades cuando clamamos en este orden, pastor. Qué bueno es clamar de la forma correcta, pastor. Cambió el grito, antes era inmundo, inmundo. Ajá. Era una proclamación que tenían que hacerlo de lejos para alertar a la gente, pero aquí vemos el cambio cuando hay una esperanza. Por eso vamos a hacer algo, vámonos a unos cortes y volvemos en unos minutos, porque este tema está muy bueno. Fe en medio de la crisis. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.
seguimos en nuestra programación en esta hora de la tarde con este tema maravilloso, fe en medio de la crisis. Y vemos que cuando estos leprosos en un momento se paran de lejos, hay una exclamación en ellos y su vocabulario, su expresión, su exclamación fue diferente. No hubo una queja, no hubo en ellos algo que en un momento diciendo soy inmundo, quejándose del problema o de la situación. No, hay una esperanza, dice Jesús. Vamos a mirar esta parte que dice lo que ellos hablaron. Dice, cuando en un momento ellos se paran de lejos, dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vemos que en esta expresión, pastor, también podemos decir que cuando confesamos victoria, cuando creemos y confiamos en el Señor, nuestro vocabulario, nuestra exclamación, nuestra frase de lo que confesamos cambia. Y eso permite, como dice el Señor, para el que cree, todas las cosas son posibles, pastor. Así es, pastor. Años llevaban estos hombres solamente proclamando su derrota, porque cada vez que ellos encontraban personas, la obligación por ley era gritar su situación. Inmundo, inmundo, clamaba el leproso. Y no se hace nada muchas veces cuando uno se da a la tarea de proclamar su situación. Quizá usted lleva años declarando la situación que usted tiene, que su hogar se acabó, que su empresa se acabó, que su vida espiritual se terminó, se acabó. Yo creo que, Pastor Joaquín, es un tiempo y es una oportunidad que Dios nos da para reflexionar y dejar de confesar la derrota y empezar a proclamar la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Empezar a creer que la misericordia de Dios es tan grande que nos puede alcanzar, porque estos hombres creyeron en la misericordia de Dios, porque cuando claman se nota, y ellos entendieron que la misericordia de Dios los podía alcanzar. Y yo quiero decirle que usted está, no importa que esté quizá hundido, usted está todavía al alcance de la misericordia del Señor. Donde usted está, el salmista dice que él esperó pacientemente en el Señor y el Señor se inclinó a él y dice, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, lo sacó a la peña, puso los pies sobre la roca y lo ayudó de una manera poderosa. Usted todavía está al alcance de la misericordia de Dios. Mire que estos hombres habían sido declarados y habían sido desechados por la religión y por la sociedad judía, pero no estuvieron fuera de la cobertura. La misericordia de Dios, ellos creyeron que la misericordia de Dios los podía alcanzar y en efecto la misericordia de Dios los alcanzó. Pastor, la misericordia de Dios puede alcanzar a tu familia, a la familia de esos hermanos que hoy creen que el Señor puede hacer algo por ellos. Pastor, se sentían tan despreciados y aún por la ley ellos sabían, porque si nosotros miramos, muchos de ellos, 9 eran judíos, o sea que asistían al templo, asistían allí a ese lugar para invocar al Señor, pero hace cuánto quizás ya no lo podían hacer. Vamos a ir en este momento a aplicarlo. ¿Cuántas personas creen que ya Dios los ha desechado? Que no pueden tener comunión con Dios porque su condición, su problema, lo que están pasando, los ha venido alejando y el enemigo los acusa. No se puede congregar, no puede asistir. Mira tu condición, mira tu pecado, mira tu rebeldía, mira tu enfermedad. Tú eres inmundo, tú no vales nada. Pero hoy hay una palabra de esperanza, pastor, porque se acercan al maestro, dicen maestro, no solamente le dicen al Señor Jesús, sino le dicen maestro, reconociendo que el que estaba enfrente de ellos les podía ayudar, que no era cualquier persona. Cuando nos acercamos a Dios, usted dijo unas palabras, pastor, cuando iniciamos el programa, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hay paz en aquel que busca al Señor. Hay sanidad y hay restauración. La palabra maestro no solamente significa alguien que enseña, sino alguien que sabe. Usted notará que a un ingeniero, a una persona, un técnico automotriz, la gente le dice maestro. Y no es que está enseñando, pero se le da ese atributo porque sabe. A alguien que construye edificios y casas le dicen maestro y no enseña el arte de la construcción, pero le dicen queriendo decir que es versado, que es una persona que sabe la materia. Jesús es maestro porque enseña y Jesús es maestro porque sabe. Y Él sabe todas las cosas. Me gusta que el Señor los atiende.
y los atiende de una manera particular. Les dice, id, mostraos a los sacerdotes. El Señor los remitió al que los había declarado inmundo. Porque dar diagnósticos es fácil, pastor. Sí. Mirar a la gente y decir a este le pasa esto y a aquel le pasa aquello y a este le pasa esto otro, eso cualquiera lo puede hacer. Pero dar una medicina, dar sanidad a un corazón no es tarea fácil. Todo mundo puede hablar mal de usted, pero no todo mundo tiene una palabra que lo puede confortar y que lo puede alentar. Y el Señor le dice, id, mostraos a los sacerdotes. O sea, ustedes tienen que ir al que los declaró inmundos. Vayan a ese lugar, devuélvanse al sitio donde ustedes perdieron toda esperanza. Porque cuando uno tiene una enfermedad, uno espera que sea gripa, no espera que le digan que es cáncer, ¿cierto? Sí, es verdad. Y cuando uno tiene una llaga o una afección en la piel, uno espera que le digan que es una eritema negativa, no espera que le digan que es una enfermedad mortal. Entonces ellos habían perdido la esperanza en el consultorio del sacerdote y el Señor los remite al mismo lugar. Ahora no sabemos cómo y qué irían pensando. Bueno, vamos a ir, porque el sacerdote tenía que verificar si era lepra o no era lepra, y el sacerdote muy seguramente les iba a decir, no, pero si ustedes ya vinieron aquí y ya ustedes, aquí hay una historia que dice que ustedes son lo que yo dije que eran, pero el Señor quiso mandarlos a aquel lugar, y estos hombres no sé qué irían hablando mientras iban a obedecer la orden del Señor, pero fueron. Pastor, me gusta esa aplicación que usted hace. El que les dio la última palabra, Ajá. el que les dijo, ya no hay oportunidad, el que les dijo, ya usted se va a morir de eso, ya no hay opción. ¿Cuántas personas en esta tarde, en esta programación, nos están viendo y le han dicho, su enfermedad es terminal, ya no hay sanidad, ya es difícil, pero de pronto le han dicho, solamente un milagro? Y cuando en un momento ellos van, que el Señor dice que se acerquen los sacerdotes, seguramente ellos decían, es que no hay necesidad de pronto ni tanto de ir, sino que Él al vernos ni nos va a atender, porque nuestra condición, nuestra forma en la cual estamos en un momento leprosos, y hay un historial, y no es uno, son 10, donde tenían que fuera de eso ir hacia ese lugar en un momento con muchas prerrogativas, con muchas cosas que en un momento de pronto iban a escuchar otra vez esa palabra fuerte, pero pastor dice que yendo por el camino obedecieron. Pastor, no se pusieron a preguntar, como aquella persona que también leproso en esa condición, Naamán, que cuando el profeta le dijo, lávate allí en el Jordán, métete 7 veces, lo que hizo fue prejuzgar, que gracias a Dios por los siervos que estaban alrededor le hicieron recapacitar, porque a veces el orgullo no nos permite reconocer la gracia de Dios ni la misericordia del Señor, no nos permite humillarnos el orgullo. ¿Cuántas personas, pastor, en una condición terrible, en una condición precaria, y no quieren reconocer y no quieren entender que el único que los puede ayudar es el Señor, pastor? Amén, así es. Y algo que pensaba mientras usted disertaba estas palabras es que ahora estaban peor que cuando el sacerdote los vio, porque el sacerdote daba el dictamen cuando la enfermedad comenzaba, pero esta enfermedad había avanzado sobre sus cuerpos muchísimo. Pero ellos deciden ir y dice que mientras iban, el milagro ocurrió, porque ellos fueron en obediencia a Dios. Y cuando nosotros damos pasos en obediencia a Dios, se glorifica al Señor en nuestros medios. Y yo pienso, hermano, que la orden fue cumplida totalmente. Yo pienso que ellos llegaron hasta el sacerdote, porque el sacerdote judío era contrario a Cristo. Pero todos los seres humanos tenían que darse cuenta que el poder de Dios es real y que el poder de Cristo es real y que lo que el Señor hace es evidente. Y el sacerdote mismo tuvo que evidenciar que el milagro había acontecido, que el milagro era una realidad, que lo que él había dictaminado sobre estos cuerpos ahora se había desbaratado, ahora se había deshecho, y lo que había en ellos era un milagro excepcional. Luego viene una reacción que Dios también espera de todos nosotros, pastor. ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? Pastor, la reacción de estos hombres dice que mientras iban, eso queriendo decir que se habían presentado, o sea, habiendo verificado su sanidad, uno de ellos
dice que se dio cuenta que había sido sanado. Cuando uno va hasta ese pasaje, dice uno, ¿y los 9? ¿Qué pasó? ¿Será que no? Pero más adelante vemos que todos fueron limpiados, porque dice que fueron limpiados. Y la reacción de este hombre, y sobre todo dice que era samaritano, que era extranjero, que en otras palabras, no era para que en un momento se devolvieran. Habían 9 que tenían que ser agradecidos porque sabían lo que había sucedido, lo que había ocurrido. ¿Y quién más, pastor? En un momento de estos, que no era cualquier enfermedad, se notaba, era un milagro de Dios, pero no quisieron glorificar al Señor. Hay un mínimo porcentaje, 1 de 10. Y yo creo que eso es notable, hermano, en todo, porque los 10 recibieron milagros. Yo quiero decirle que todos los seres humanos reciben milagros del Señor a toda hora, pero no todo el mundo agradece, no Sí, todo el verdad, mundo pastor. le da la gloria a Dios. Pero usted y yo, amigo y hermano, estamos llamados a darle la gloria a Dios, porque lo que somos y lo que nos acontece, y especialmente que a veces el ser humano está listo a quejarse cuando algo malo le pasa, y hay muchas quejas acerca de Dios, pero cuando Dios hace una cosa grande y poderosa en nosotros, nosotros tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. Este hombre tuvo un corazón agradecido para glorificar a Dios, porque un corazón agradecido glorifica al Señor. Yo pienso que cuando uno va al culto, hermano, y no siente como la libertad de alabar a Dios, hay un ejercicio importante que hacer, y es empezar a recordar la obra de Dios, las cosas que Dios ha hecho, porque cuando nosotros empezamos a acordarnos de lo que Dios ha hecho, inmediatamente viene la inspiración, inmediatamente viene a nosotros, hasta nos quebrantamos diciendo, Así es, pastor. no podemos hacer otra cosa que postrarnos ante un Dios que ha sido tan bueno, tan misericordioso con todos nosotros. Y eso fue lo que este hombre hizo, pastor. Y sale una expresión de lo profundo del corazón, del alma. Y viene y dice que a gran voz, pastor. Ajá. O sea, no esperó solamente llegar, dice que a gran voz, glorificando a Dios a gran voz. Qué bueno. No se avergonzaba, pastor. En otras palabras, en un momento no le importó lo que los demás pensaban, diciendo en otras palabras, por cuánto tiempo tuve que gritar, inmundo, Ajá. inmundo. Sí, señor. Mi condición, mi situación. Ahora cuánto más levantar mi voz. Amén. Cuando estoy limpio, cuando estoy sano, cuando realmente Dios me ha transformado, cuando me ha cambiado, cuando me ha dado otro norte, cuando me ha enderezado mis pasos. Dice que levantó su voz de agradecimiento. Pastor, qué maravilloso poder visualizar eso. Y cuando vemos personas que llegan, levantan la voz y otros miran como extrañados, pero nadie sabe quizás cómo esa persona estaba y ahora agradece al Señor. Es emocionante, ¿verdad? Ver este pasaje y hacer eco en esa frase, que volvió glorificando a Dios a gran voz, pastor, dice. A gran voz publicaba su tristeza, a gran voz había publicado su miseria, a gran voz había publicado su vida durante muchos años y su condición. Y ahora tiene el privilegio de, yo pienso que con mucha más fuerza, a gran voz decir, Cristo me sanó. A gran voz decir, pedí misericordia a Dios y Él tuvo misericordia de mí. Nosotros quizás por muchos años publicamos el pecado y hicimos de nuestra voz pública muchas cosas pecaminosas, muchas cosas desagradables a Dios, muchas cosas dañosas y dañinas. ¿Por qué no hoy usar nuestra voz, nuestras lenguas, nuestros labios para darle la gloria al Señor? Hay gente que no entiende por qué nosotros cantamos en alta voz. Hay gente que no entiende por qué nosotros levantamos nuestras manos para dar gloria al Señor. Pero si usted analiza estos pasajes, hermano, se da cuenta que debiéramos todavía gritar con más fuerza, Cristo hizo un milagro en mi vida, porque somos un milagro, pastor. Yo soy un milagro de Así Dios. es, pastor. Y yo sé que usted es un milagro de Dios. Nosotros estamos vivos aquí por la misericordia del Señor, porque Dios nos ha limpiado y Dios nos ha librado de cosas peores que la lepra, de cosas, hermano, que solo la sangre de Cristo puede limpiar, como es el pecado, como es la maldad, como es todo aquello que desagrada al Señor, pastor. Pastor, y creemos que Dios aún anhela y desea que toda persona que le conoce sea agradecido, proclamar a los 4 vientos. Por eso esta programación, por eso levantamos nuestra voz a través de este canal de Televisión Ciudadana, para decirle que el Señor cambia, que el Señor transforma, que Dios es el único
que merece toda gloria y toda honra. Volvemos en unos minutos. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y qué bueno es poder aprender de los buenos ejemplos, Pastor Pablo, amables televidentes, de este hombre que vuelve, que regresa agradecido con el Señor, proclamando a gran voz, y era samaritano. En otras palabras, expresaba que su corazón quería estar con Jesús, porque vemos, pastor, que dice que se postra en tierra y adora. En un momento alaba al Señor, dice que está agradecido. En este verso, pastor, dice glorificando a Dios en gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, pero solamente este vino para darle las gracias. Entonces, qué bueno es poder nosotros reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar. Amigo televidente, Dios quiere obrar un milagro en su vida hoy. ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no escuchar la voz del Señor? ¿Por qué no acercarse a Él y ser agradecido? Porque Dios puede también cambiar y transformar su vida. Pastor Pablo. Hermano Joaquín, me gusta este pasaje en la partecita que usted leía, porque dice que vino hablando y dando gracias a gran voz, pero luego dice, y vino y se postró ante Él. En la primera vez que vinieron, dice la palabra que se pararon a lo lejos. Había una ley que les impedía acercarse al Señor en la condición en la cual estaban. Eran leprosos y no se podían acercar a ninguna persona. Aunque si hubiesen querido, el Señor no les hubiese impedido llegar hasta Él. Pero ellos tenían en mente la ley y dijeron, no nos podemos acercar, nos tenemos que quedar a lo lejos. Pero una vez el Señor ha hecho el milagro y ha quitado la plaga de la lepra de su cuerpo, dice que este hombre gritó cuando venía, pero no se quedó parado como antes a lo lejos, sino que vino hasta ¿dónde? Dice que vino hasta los pies del Señor. El Señor quitará la carga, el Señor quitará la maldición, el Señor quitará el pecado, el Señor romperá las cadenas, el Señor romperá los yugos que te impiden ser la persona que Dios quiere que usted sea. Y cuando eso sea quitado, usted podrá postrarse a los pies del Maestro, solamente para darle gloria, para darle honra. El Señor se admiró y el Señor lo recibe con tanta satisfacción. Y no es que lo esté rechazando cuando pregunta por los otros, sino lo que está diciendo es, los otros deberían haber hecho quizá más porque tenían más conocimiento,
Él esperaba más de los 9 que de este. Sin embargo, este hombre admira al Señor, o sea, le llama la atención al Señor, y el Señor declara diciendo: ve, hijo, tu fe te ha salvado. Porque no solamente el Señor sana, el Señor también salva. Y a este hombre no solamente el Señor lo sanó, a este hombre también el Señor lo salvó, pastor. Pastor, y le hace énfasis donde dice: y no hubo quien viniese y diese gloria a Dios. O sea, en otras palabras, hay personas que viendo la mano del Señor son desagradecidos. Sí, Señor. No son agradecidos. ¿Cuántas cosas y milagros maravillosos que Dios ha hecho? Aún Dios dice que hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Cuántas cosas hemos recibido en este año? Y muchos quizás no se han acercado ni un momento a darle gloria a Dios. ¿Por qué no hacerlo en esta tarde? ¿Por qué no orar, Pastor Pablo, por aquellas personas que creen que no tienen esperanza? Pero aquí vemos un ejemplo de que Dios está pronto para ayudarlos. Hoy es día de salvación, pastor, y amigos que nos escuchan. Hoy es un día en el cual usted puede recibir un milagro. Hoy es un día en el cual sus pecados pueden ser perdonados. Hoy es un día donde, igual que en aquel tiempo, hace más de 2000 años, la misericordia de Dios está tan vigente. Es más, el profeta Jeremías dice que las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana. cada mañana. Hoy hay una nueva misericordia que se abre y que se extiende para ti. Únase con nosotros y clamemos a Dios por esa misericordia. Dios y Padre que estás en gloria, en esta hermosa tarde, Señor, como aquellos hombres, también nosotros clamamos a ti, para que tú nos ayudes, para que tú nos sanes, para que tú nos perdones todos nuestros pecados. Mira los que se unen conmigo a esta oración. Yo te pido que le seas propicio. Yo te pido, Señor, que con tu sangre preciosa lave, Señor, todo su ser. Porque no tienen lepra, pero tienen pecados que deben ser librados y limpiados, y que solo tu sangre lo puede hacer. Limpia el corazón y apodérate de él, para que desde lo interior de cada ser tú puedas dirigir su vida y a través de tu Espíritu guiarnos a toda verdad. Danos un corazón agradecido, Señor. Yo te doy gracias por este año, por todas las cosas lindas y hermosas que tú nos has dado, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos ven, Señor. Hay tanto por qué agradecer. Por eso en esta última noche del año estaremos todos reunidos, Señor, en nuestras congregaciones para darte gracias. Y sé que la noche no alcanzará y palabras faltarán para darte gracias, pero quiero que sepas, Señor, que estamos muy agradecidos por los milagros y las maravillas que tú continúas haciendo con nosotros. Santo es tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es poder nosotros tener palabras de agradecimiento al Señor. Y no alcanzarían, no hay palabras como expresar, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando somos agradecidos. Estamos llegando ya al final de esta programación de Palabras de Vida, hoy 30 de diciembre. Queremos también, pastor, dar las direcciones de la iglesia, anunciar nuestro culto de fin de año, para que usted también disfrute y pueda acompañarnos en esta gran noche de celebración y de agradecimiento al Señor. Así es, pastor, qué bella oportunidad, y creo que Dios nos ha dado una bendición de poder estar un día antes del fin de año. Y aprovechar esta oportunidad para invitarles a la vigilia, al culto que empezará a las 9 de la noche, en el caso nuestro en la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca al barrio El Rocío. Estaremos ahí con la ayuda y la misericordia del Señor, y hay un motivo muy grande, y es darle gracias a Dios, como la palabra del Señor nos hablaba en esta tarde. No se quede en otra parte, vamos a la casa del Señor. Es un año que viene, es un año que termina, y hay que terminarlo bien, porque no importa, hermano, hay que perseverar hasta el último día, y poder cumplir un año más en la presencia del Señor es una victoria. Alguien dirá: no tengo que celebrar. ¿Cómo que no? Usted ha podido perseverar en el Señor hasta ahora, y eso es una victoria muy grande. Recuerde, carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca del barrio El Rocío. No solamente el 31 de diciembre, recuerde que en tiempo normal los cultos allí son los martes y los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Y también allí en la iglesia de Las Villas estaremos de las 9 de la noche dándole gracias al Señor en este culto de fin de año, todos reunidos, contentos como familia, agradecidos con el Señor
diagonal 185262, Barrio Las Villas, y nuestro portal en la web www.contactomisionero.com. ¿Qué le podemos decir nuestros pastores? Pablo Velandia, Pastor Joaquín Jerez, un feliz fin de año y un nuevo año lleno de ricas y abundantes bendiciones. Para todos ustedes, Dios les bendiga. Esta ha sido la programación de Palabras de Vida. Bendiciones.